La palabra de Dios. Esto es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En el Antiguo Testamento veíamos, y si usted recuerda, cuál era la condenación para aquellos que hablaban en el nombre de Dios y no era en el nombre de Él. La muerte. Gracias, señor teólogo. Muy bien, sí, señor, es la muerte. Entonces, es una gran responsabilidad que nosotros, como predicadores, también como hijos de Dios, tenemos de predicar la palabra, pero también de predicarla conforme a ella misma y no sacando ideas. Entonces, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guíe en este momento de enseñanza, sea Dios hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor, te damos muchas gracias en este momento, te damos toda la gloria a ti. Pedimos tu maravillosa guía, tu maravillosa dirección en cuanto a la predicación de tu palabra, Dios. Creemos que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es suficiente para convertir, Señor, al que estaba, Dios, en el mundo, al que estaba, Señor, sin ti. Es suficiente tu palabra y es por eso que te pido que pongas en mi boca, Señor, solo lo correspondiente a tu palabra. Te damos toda la gloria a ti. Dispón nuestras vidas y nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿recuerdan cuál era la temática que empezamos desde hace 8 días? Empezamos el sermón de la montaña o el sermón del monte, como también se conoce. Hace 8 días, para hacer un pequeño resumen y una pequeña contextualización de lo que se venía hablando, teníamos que ver que había una bienaventuranza que era: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pastor Luis nos enseñaba que teníamos que entender que Jesús estaba hablando ¿a quién? A los discípulos. Jesús estaba hablando a los discípulos y él se estaba dirigiendo en el sermón de la montaña. Dice el versículo 1 que viendo las multitudes, y después el siguiente versículo dice: subieron los discípulos. ¿Lo recuerdan? Bien, entonces vamos a estar contextualizando este tema para que podamos entrar al versículo 4. Hoy vamos a tocar solo un versículo, el versículo 4 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 4. Acompáñeme en las escrituras para que lo podamos leer todos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esa sociedad es un hecho que estamos viviendo en una sociedad a la que muchos teólogos denominan una sociedad antidios, una sociedad donde no está bien casarse, donde es mejor tener relaciones sexuales antes para saber si sí es la pareja, si sí se entienden, y si no, pues entonces mejor no se case. Vivimos en una sociedad donde el matrimonio homosexual se está permitiendo, y nomás cito estos dos ejemplos para que nos demos cuenta que esta sociedad está ante y en contra de las escrituras. Les estoy mencionando esto porque Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pareciera normal para muchos que la felicidad es un fin. Para esta sociedad, la felicidad es el fin. Usted puede ser feliz bajo cualquier parámetro. Usted puede ser feliz bajo cualquier cosa. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Pero no es así. Usted puede pensar en ese momento: ¿qué es la felicidad? Piense usted en ese momento: ¿qué se le viene a usted cuando hablamos de felicidad? Y estoy seguro, no sé si a todos, pero a muchos les puede pasar casa, carro y beca, ¿cierto? Vivir en el exterior, o al menos no en Bogotá, porque
hay mucho tránsito, hay mucho tráfico, hay muchos problemas. ¿Puede pensar un poco más? ¿Cómo sería feliz usted? Teniendo un buen trabajo, teniendo un ingreso superior a, no sé, al mínimo al menos, teniendo buenas prestaciones sociales, teniendo una buena prima. Espero que usted ya esté pensando cómo sería, algunos teniendo una carrera profesional. ¿Cómo sería feliz usted? Y estoy seguro que de las preguntas que mencionamos, estamos respondiéndola en nuestras mentes y en nuestro interior de una forma que de pronto está alejada de la palabra de Dios. Es para aquella sociedad normal pensar fuera de la palabra de Dios, pero no está bien para nosotros los cristianos, para nosotros como hijos de Dios, pensar fuera de las Escrituras, fuera de lo que la palabra de Dios nos invita. He titulado esta enseñanza Los que lloran. Y me limité a ver los 3 puntos que se mencionan acá en la bienaventuranza, en este versículo, y es, primero vamos a ver bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Segundo, vamos a ver los que lloran. Y tercero, vamos a ver, serán consolados. Vamos a tomar esos 3 puntos y me voy a permitir empezar con el primer punto. Bienaventurados. Feliz, dichoso, alegre. ¿Recuerdan que eso significa bienaventurado? Bendecido. Algunas versiones lo traducen de tal manera. Eso significa bienaventurado, pero me voy a permitir entender que y darles a conocer que la felicidad, y hoy voy a mencionar 2 tipos de felicidad: la felicidad que esta sociedad nos está enseñando y la felicidad que encontramos en la palabra de Dios. La felicidad que encontramos en la sociedad, ¿cuál es esa felicidad que encontramos, o más bien que la sociedad nos está invitando? Hay dos movimientos filosóficos que a través del tiempo, de hecho desde antes de Cristo se generaron esos movimientos, y fueron 2 movimientos que quiero mencionar, y es los estoicos y los epicúreos. ¿Algunos los han escuchado? Los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran un grupo en el cual su objetivo era alcanzar la felicidad, y ellos alcanzaban la felicidad prescindiendo de los bienes materiales. Ellos decían, el grupo decía, entre menos bienes materiales tengamos, seremos más felices. Y estaba el otro extremo, los epicúreos. Los epicúreos dicen, vamos a encontrar la felicidad de cualquier modo. Vamos a, dice, con una búsqueda inteligente de placeres. Suena bonito, pero es más, vamos a ser felices con los placeres. Es decir, si usted tiene ganas de tener relaciones sexuales y lo hace feliz, ¿qué dice este movimiento? Téngalo, hágalo. Si usted quiere ganar dinero y haciendo un movimiento ilícito o teniendo un negocio ilícito puede tenerlo y lo hace feliz, hágalo. Estos son los 2 movimientos que la sociedad, y yo estoy seguro que en este tiempo, después de más de 2000 años, todavía hay personas que siguen, aunque no se identifican tal como estoicos o epicúreos. Sí hay personas que viven de tal forma. Hay personas que dicen, no, pues el placer y usted tenga placer y va a ser feliz. ¿Puede identificarse de pronto usted en alguno de estos 2 movimientos? ¿Puede identificarse usted en el movimiento en que dice, entre más plática tenga, más feliz va a ser? ¿O puede identificarse en el que no, yo mejor dejo todo lo material para encontrar una felicidad interior? Créame que estamos identificados con alguno de esos 2 movimientos, si no es en su totalidad, en alguna parte de los 2. Esa es la felicidad que nos está enseñando la sociedad. Bienaventurados, felices, según los estoicos, felices son aquellos que alcanzan la felicidad con los bienes materiales. Perdón, prescindiendo de los bienes materiales.
Y los epicúreos van a ser felices si adquieren su felicidad mediante el placer. Estoy mencionando esto que quiero aclarar, no lo dice la palabra de Dios. Esto es la antítesis, eso es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y esas ideas son humanistas. Esto quiere decir, lo ha creado el hombre para el fin del hombre. Y si nos quedáramos acá mencionando otros filósofos, vamos a encontrar en la filosofía medieval que también se floreció algunos filósofos, valga la redundancia, en el que también estaban buscando la felicidad, en el que también estaban buscando cómo el hombre va a ser feliz. Yo creo que, como también lo ha mencionado el pastor Luis, esta es una de las preguntas de las cuales el hombre ha tratado de responder durante toda la historia, durante toda la humanidad. ¿Cómo el hombre puede ser feliz? ¿Cómo el hombre puede estar cómodo? ¿Cómo el hombre puede estar tranquilo? Y esa pregunta en sí no está mal, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Entonces vamos a ver cuál es la felicidad en la palabra de Dios. ¿Qué es la felicidad en la palabra de Dios? Bienaventurado nos dice el Señor Jesucristo. Y yo quiero que podamos leer Mateo 5 del versículo 3 al versículo 9 para ver las bienaventuranzas, porque si Jesús está mencionando acá bienaventuranzas, nos está diciendo felices. Vamos a ver algunas características de quiénes son las personas felices. Lo tenemos, me acompaña por favor, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí. ¿Me puede identificar en qué versículo se menciona bienaventurados los que tienen dinero? ¿Me puede identificar en dónde está bienaventurados los que satisfacen sus deseos pecaminosos, concupiscientes? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no se señala en ningún momento? ¿Cómo vemos entonces la felicidad o cómo la palabra de Dios nos muestra la felicidad? Y acá quiero empezar a decir, la felicidad que menciona la palabra de Dios no es material. Es decir, que si usted es una persona que no tiene muchos recursos, puede ser feliz. Y también aquella persona que tiene muchos recursos, pero los sabe administrar y no es esclava de esos recursos o de ese dinero, también puede ser feliz. Acá nuestro Señor Jesucristo está dando un acercamiento a la felicidad. Bien, veamos otro versículo. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Encuentra acá alguna relación con la felicidad? Yo se la quiero dar. Alguna relación con este versículo a la felicidad es esta, en que cuando nosotros como cristianos entendemos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestras vidas, que no se trata de nuestros placeres, que no se trata de nuestros deseos, y entendemos que nuestra vida tiene que morir, como lo dice Gálatas 2:20, estamos juntamente crucificados con Cristo, perdemos nuestra vida, perdemos y dejamos a un lado, o más bien, no los dejamos a un lado, sino enterramos nuestros propios deseos, aunque parecieran bonitos, ¿sí? Porque algunas personas pueden decir, yo quiero tener una fundación para ayudar a muchos niños. Si ese es su propio deseo y no es el deseo de Cristo para su vida, está mal. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo, todo aquel
que pierda su vida, todo aquel que entregue su vida, todo aquel que muera a sí mismo, ¿qué va a pasar? Por causa de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Va a hallar la vida, va a hallar el propósito de su vida, va a hallar ese sentido a su vida, va a hallar ese sentido que cada uno de nosotros estamos buscando, o que la humanidad a través de los siglos, a través del tiempo ha venido buscando. Todo aquel que pierda su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, la hallará, encontrará propósito, encontrará sentido a su vida. Bien, avancemos. Entonces, resumiendo este punto, encontramos que la felicidad denominada y presentada en la palabra de Dios denota que debemos morir a nosotros mismos, denota de que no es material esa felicidad. Si ve cómo se reluce lo que el apóstol Pablo menciona en que por cuanto no os conforméis a ese siglo, sino que transformados vuestro entendimiento. Vamos a avanzar entonces a la segunda parte y es los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando está mencionando en las bienaventuranzas los que lloran? O más bien, ¿qué quiere decir Mateo cuando le está escribiendo este evangelio a los judíos? ¿Qué está queriendo decir? Bienaventurados los que lloran. Si nosotros nos acercamos inicialmente a este texto y no le damos un contexto a lo que está antes, a lo que está después, vamos a identificar que el llorar es literal. Es decir, hermanita, hermanito, si usted llora, es bienaventurado. Si usted se compunge con la alabanza, es bienaventurado. Si usted llora porque tiene problemas, es bienaventurado. Pero no, eso no lo está diciendo el texto. Acá nos está diciendo otra cosa. Acá nos está refiriendo el autor, nos está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a otro tipo de llorar, a otro tipo de quebranto. Lo que no significa llorar es entonces sentir compunción, ¿está bien dicho? Sentirse triste, sentirse compungido por algún hecho, por algún acontecimiento. De pronto algunas mujeres y también he escuchado que algunos hombres ven alguna película, el Titanic, y todavía lloran. Entonces usted sabe y usted saca el versículo, soy bienaventurado porque estoy llorando viendo el Titanic. Estoy seguro, no sé si le ha pasado, algunas películas sí me han quebrantado, sí me han hecho llorar, pero yo creo que eso pasa más en las mujeres, ¿cierto? Eso pasa más en cuanto a las mujeres, ven alguna película de drama, no sé, Crepúsculo, y lloran. Y acá nos está diciendo, o más bien, acá no nos está diciendo la palabra que son felices ese tipo de personas que lloran. Hay otras personas que lloran por otros tipos de dificultades, otras situaciones, otros acontecimientos. Piense usted por qué llora. Usted de pronto por qué llora frecuentemente. O de pronto los hombres, ¿por qué llora de vez en cuando? Eso no significa llorar en este contexto. Eso es lo que no significa llorar en este versículo que estamos leyendo y que estamos viendo. Entonces, ¿qué significa llorar? ¿Qué significa llorar, queridos hermanos? Llorar es, según lo que nos menciona este versículo, es una característica de los discípulos. Como lo mencionábamos hace 8 días, no es un requisito. No es un requisito que usted llore, es una característica del cristiano que llore. Pero ¿cómo va a llorar? Entonces, recordemos lo que hablamos hace 8 días. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y también veíamos que los pobres en espíritu no eran aquellos que no tenían plata, no eran aquellos que no tenían un centavo para el día de mañana.
No, los pobres en espíritu eran aquellos que reconocen o son aquellos que reconocen su estado delante de Dios. Ellos son los pobres en espíritu. Y conectado con este versículo anterior, vamos a interpretar el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Entonces, versículo 3, están aquellos que están reconociendo su estado delante de Dios. Y el versículo 4 nos enseña reconociendo nuestra pecaminosidad. Aquellos que se quebrantan porque hay pecaminosidad en su cuerpo, porque hay pecaminosidad en su vida. Aquellos que les cuesta, que todavía creen, o más bien que siguen luchando con la carne, que siguen luchando con obedecer la palabra de Dios. Aquellos que les duele, aquellos que se compungen por el pecado. Y acá vamos a citar algunos versículos de Pablo. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Cuando nos vamos a dar cuenta del tema de llorar, el tema de estar nosotros llorando, son aquellas personas, son aquellos cristianos. Es la característica del cristiano que lo identifica del otro mundo, del mundo, que lo identifica de la sociedad anti Dios, demostrando que sí le duele el pecado, que sí va en contra del pecado, que sí se siente compungido en su corazón por pecar. Que aunque lucha todos los días, sigue ese pecado atacando, sigue esa naturaleza pecaminosa atacando. Es ese tipo de personas los que lloran. Es ese tipo de personas que nuestro Señor Jesucristo acá en el Sermón del Monte está mencionando. Aquellas personas que no les gusta el pecado, pero por más que no les guste el pecado, sigue pecando. ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Cierto, hermanos? ¿Cómo es nuestra naturaleza pecaminosa? Vamos entonces a ir a algunos versículos y voy acá a citar algo que debemos nosotros entender como cristianos, y es que la palabra de Dios se interpreta con ella misma. Eso se llama la analogía de la fe. Ella misma es capaz de interpretarse. La palabra de Dios es suficiente. Y en donde algún versículo, si usted encuentra algún versículo que de pronto no es tan claro, que de pronto está un poco oscuro, en otros pasajes de la Biblia nos van a dar claridad. Esto es un principio que no me estoy inventando. Desde hace algunos años se ha venido mencionando. Desde la Reforma se ha venido mencionando este principio. La palabra se interpreta por sí misma. Me gustaría acá interpretar llorar y entonces poner puntos: los que lloran por ver una película, los que lloran por el pecado, los que lloran por no tener plata. Pero no, queridos hermanos, la misma palabra se interpreta a sí misma. Y es claro que acá el Sermón del Monte, Jesús no nos da claridad. Si nosotros leemos acá, pues bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero vamos a ir a la palabra de Dios, que ella es la que nos va a identificar, ella es la que nos va a decir. Romanos 7, 24. El versículo que ya habíamos mencionado. Miserable de mí. Romanos 7, versículo 24. Miserable de mí, quebrantado soy yo, pobre soy yo. ¿Y qué dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Veamos un versículo, dos versículos, perdón, desde el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo tiene el versículo 21. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está diciendo el apóstol Pablo entonces que hay una lucha constante en el cristiano, hay una lucha constante en nosotros como hijos de Dios en el pecado, con el pecado, contra el pecado. Hay una lucha.
Hermanos, somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos la esperanza de recibir la vida eterna en el día de la resurrección. Pero mientras estemos acá en la tierra, mientras que estemos acá en el mundo habitando, vamos a seguir siendo pecadores. Pecadores redimidos, pecadores santificados, pero siempre con la característica de pecadores. Pecadores santificados, pero pecadores. Pecadores salvos, pero pecadores. Mis queridos hermanos, vamos a ver otro versículo que también nos va a dar alguna luz de lo que quiere decir el llorar. Segunda de Corintios 5, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Usted puede pensar en algún momento, ¿le ha dolido el pecado? ¿A usted le ha dolido el pecado? ¿O usted se deleita aún en el pecado? Porque si se deleita aún en el pecado, yo quiero decirle que eso es una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que no ha recibido la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo murió por cada uno de los pecadores. Murió por cada uno de aquellos que van a creer en Él para darles vida eterna. Si usted todavía no se compunge el pecado, si usted todavía le gusta como esa parte pecaminosa, se deleita en ella, mi querido hermano, hay una condenación para usted y es la muerte eterna, una vida sin Cristo, una vida eterna sin nuestro Señor, o más bien una vida no, una muerte eterna. Pero para aquellos que les duele, que se sienten compungidos por el pecado, hay una esperanza, pero no me voy a adelantar a la esperanza. Acá nos estamos viendo entonces en 2 Corintios 5:2 que el apóstol Pablo está diciendo, gemimos, nosotros estamos gimiendo para ser revestidos por fin algún día, algún tiempo de nuestra habitación celestial, de ese cuerpo celestial mencionado en 1 Corintios 15. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de la resurrección? Que heredaremos, que resucitaremos en cuerpos incorruptibles. Bien, veamos otro versículo, Romanos 8, versículo 23. Dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo de nuevo está denotando en este contexto, y si usted lo ve en los versículos anteriores, se está hablando acerca de vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo está deseando, gime, llora, se quebranta, queriendo estar en un cuerpo celestial, en un cuerpo incorruptible. ¿Nosotros deseamos eso? ¿Nosotros deseamos eso, mis queridos hermanos? Y quiero hacer la aclaración, no como requisito. Si usted no lo desea, ya lo mencioné, hay una esperanza para usted. Pero si usted lo desea, mi querido hermano, es una característica de nosotros como hijos de Dios. Desear estar en un cuerpo incorruptible. ¿Qué más podemos decir acerca del llorar? ¿Qué más podemos decir acerca del quebrantarse? Pensemos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en Él. Es bien interesante y leía a Martin
no lo puedo mencionar bien, Martin Lloyd Jones, y él decía, qué interesante, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, no se menciona un versículo en el que diga, Jesucristo rió, Jesucristo soltó una carcajada. Seguramente lo hizo, no sabemos, pero la palabra de Dios no nos lo dice. Pero mire que sí nos dice, Jesucristo se quebrantó. Isaías 53, versículo 4, vamos allá, por favor. No estoy diciendo que Jesús era un amargado, no me interprete eso. Solo estoy mencionando que en la palabra de Dios no se presenta algún acontecimiento donde Jesús se rió, pero dice, Isaías 53, desde el versículo 3 está bien. Isaías 53, versículo 3. Mire las características que el profeta Isaías daba acerca del Mesías. Dice, era feliz, vivió una vida bienaventurada, tenía muchas riquezas, no tuvo enfermedades. No dice eso, ¿cierto, hermanos? Corríjame, por favor. No dice eso. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué podemos sacar de ese versículo? Que podemos entender que aquella bienaventuranza, aquella persona feliz es aquella quebrantada también. Pero ¿cómo se quebrantó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él sintió ese quebranto? Vamos a ver otro versículo, Mateo 23. Yo sé que hoy sí estamos pasando de versículo a versículo. No acostumbramos a hacer esto, pero me vi forzado a ir a otros versículos para poder interpretar. Mateo, versículo 23, capítulo 23, perdón. Versículo 37. La Reina Valera da un título que considero que en ese contexto es muy apropiado y dice, ¿alguien tiene el título? Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, y ahí hay unos signos de exclamación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué característica tan importante de nuestro Señor Jesucristo. Se lamentaba por el pecado de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces Él envió profetas al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Y se lamentaba por el pecado de ellos. Bien, entonces en esa parte, hermanos, traté de hablar un poco acerca de lo que no significa llorar respecto a ese contexto y lo que significa llorar. Vamos a la última parte, a la tercera parte, en la que se va a mencionar que serán consolados. Y vamos a unir todas las tres partes. Serán consolados. ¿Cómo seremos consolados? ¿Cómo recibiremos consolación? ¿Cómo recibiremos consuelo? Y para eso quiero que miremos dos puntos importantes: la consolación inmediata y la consolación eterna. ¿Cuál es nuestra consolación inmediata? ¿Cuál es la consolación de nosotros como cristianos al sentirnos compungidos, al sentirnos tristes, al sentirnos miserables por el pecado que habita en nosotros? ¿Cuál es esa consolación? El Espíritu Santo
que fue dado a los que creen en Él. ¿Recuerdan en Hechos 2 cuando Jesucristo, en Hechos cuando Jesucristo, y no os dejaréis solos, sino que les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo? Seremos consolados de una manera inmediata. ¿En qué? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. Nuestra consolación, mis queridos hermanos, está en Cristo, en Dios, a través del Espíritu Santo. Somos consolados de que tenemos pecado, de que hay una lucha. Y ahí en Romanos 8, si usted queda de tarea para que lo pueda leer en la casa, viviendo en el Espíritu. Y después de que el apóstol Pablo en Romanos 7 está mencionando acerca de miserable de mí, está diciendo, pero hay una esperanza. Bueno, lo estoy parafraseando, pero nos está diciendo, vivamos en el Espíritu, hay esperanza en nosotros. Romanos 8, el versículo 18, vamos allá para encontrar un poco más de claridad en cuanto al tema de consolación. Romanos 8, versículo 18. Antes de ir a ese versículo, vamos ahí al versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8, versículo 6, gracias. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuál es la esperanza que el apóstol Pablo está mencionando acá? Nuestra esperanza es el Espíritu Santo. Nuestra consolación, y es un atributo del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo mencionó, vendrá el Consolador, el ayudador. La consolación inmediata, mis queridos hermanos, es que no estamos solos. Es que en su pecado, en el pecado y en la lucha interna que nosotros tenemos a diario como hombres y como mujeres, tenemos a alguien que nos va a ayudar, alguien que va a estar con nosotros, y es el Espíritu Santo. Seremos consolados de una manera inmediata en esto, en que el Espíritu Santo estará en nosotros, es que el Espíritu Santo nos acompañará, en que hay una lucha interna, pero somos consolados. Nos duele, nos compunge el pecado, nos compunge la situación y el estado pecaminoso en el que estamos nosotros, en el que está cada uno de nosotros, pero ahí está el Espíritu Santo consolándonos, entendiéndonos que Él está con nosotros, entendiendo que en este momento y en este tiempo no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo. Y voy a pasar entonces a la consolación eterna, que es en el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 8, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿con quién? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera, el estado eterno en cada uno de nosotros. El estado eterno en cada uno de nosotros cuando resucitemos. Y todos aquellos que creamos por la misericordia de Dios y por el bienestar de Dios y por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, seremos salvos, recibiremos vida eterna. Qué consolación más grande, mis queridos hermanos, qué consolación más profunda. Unamos entonces estos 3 puntos. Son aquellos felices los que lloran, son felices los que lloran, son felices los que entienden que su estado pecaminoso está ahí y que se lamentan por su estado pecaminoso. Y ese tipo de personas van a ser consoladas,
nosotros como cristianos seremos consolados. Quiero terminar, hoy vamos a terminar muy temprano, con esto. Es una paradoja que para el mundo, y es una contradicción para el mundo, que felices los que lloran, ¿cierto? Pareciera, oiga, usted tiene que estar feliz a cada momento. Y como lo mencionamos al principio, tenemos que entender que la felicidad no es como, o la felicidad que la palabra de Dios nos enseña, no es como la de este mundo y no es como la que esa sociedad está brindando. Tenemos que ser felices entonces. Somos bienaventurados, somos bendecidos, somos alegres cuando nos compunge el pecado, cuando ese pecado en nuestras vidas está contaminando nuestras relaciones, cuando está contaminando nuestros seres. Y todo aquel entonces que reconoce su estado, su condición delante de Dios, la pobreza, y se compunge, llora de su estado, va a tener una esperanza, consolación, en que Cristo vino por cada uno de nosotros, los que creemos, y nos permitió tener vida eterna. Martin Jones dice: ¿quién es el hombre que llora? ¿Qué clase de hombre es? Voy a permitirme leer esto. Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio, pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. No, nunca. Es un hombre que mira a la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus efectos. Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre recto, pero debido a esas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inenarrable. Este es aquella persona bienaventurada. Pongámonos en pie, oremos.